Hola, hoy hablaremos sobre la epilepsia. La epilepsia es la ocurrencia transitoria de síntomas y o también de signos causados por una actividad neuronal cerebral sincrónica que se presenta en un mismo tiempo. Va a ser anormal y excesiva. Esto incluye una serie de trastornos cerebrales complejos, crónicos y se caracteriza por crisis recurrentes no provocadas. El carácter recurrente de las crisis es un indicio importante de la enfermedad, ya que se pueden sufrir de crisis sin necesariamente tener epilepsia. Esto corresponde al 3 hasta el 10% de la población que puede tener una crisis en su vida, pero solo un 1% de la población tiene epilepsia. El carácter no provocado de las crisis hace que no pueda considerarse portador de epilepsia a un paciente que sufre de crisis secundarias a una intoxicación o supresión de alcohol o de drogas, insuficiencia renal aguda, trastornos metabólicos, por ejemplo la hipoglucemia o la hipercalcemia, y durante el uso de terapias electroconvulsivas, crisis febriles, entre otras. La epilepsia tiene una manifestación tanto clínica como paraclínica. Dentro de esto vamos a encontrar cambios en el electroencefalograma. El término convulsión solo hace alusión a la manifestación motora, o sea, de movimientos, de una crisis epiléptica y consiste en contracciones musculares anormales y excesivas. Generalmente son bilaterales, que pueden ser sostenidas o interrumpidas. No todas las crisis epilépticas son convulsivas. Por ejemplo, tenemos las crisis atónicas, las crisis de ausencias, crisis focales con manifestaciones sensoriales o también crisis manifestadas solo por alucinaciones olfatorias, visuales o auditivas. En el año 2014, la Liga Internacional contra la Epilepsia, con sus siglas ILAE, en inglés, define la epilepsia de tres maneras. La primera es una presentación de dos crisis no provocadas con 24 horas de tiempo entre ellas. La segunda, la presentación de una crisis más una predisposición permanente mayor al 60% a 10 años a generar más crisis, como unas anormalidades en el electroencefalograma, estudios de neuroimagen como la tomografía computarizada o la de imagen de resonancia magnética, estudios genéticos y otros más. Y la tercera es un diagnóstico de un síndrome epiléptico ya establecido. Por ejemplo, encontramos el síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de West y otros. Pasemos ahora a las principales manifestaciones, haciendo referencia a signos y síntomas. Hay en general tres tipos de crisis: las focales, las generalizadas y las desconocidas. Hablemos de las primeras. Las crisis focales. Las manifestaciones clínicas de estas crisis focales son muy diversas, pues dependen de la zona cerebral involucrada durante la descarga epiléptica, pero en general hay cuatro grandes grupos de síntomas. El primero son las manifestaciones motoras, que son caracterizadas por movimientos involuntarios de tipo clónico, que son cortos y repetitivos. Postura tónica, tónica clónica, que son combinaciones de los anteriores, los mioclónicos, que son sacudidas, o también signos motores negativos, como la parálisis de Todd, que esta consiste en una debilidad de una extremidad que se produce posterior a una crisis. La segunda son las manifestaciones sensoriales. Estas van a estar caracterizadas por trastornos en la sensibilidad, alucinaciones de diferente índole, que pueden ser visuales, auditivas, gustatorias, olfatorias. La tercera son las manifestaciones autonómicas. Estas están caracterizadas por síntomas provenientes del sistema autónomo o vegetativo, como pueden ser palpitaciones, aumento o disminución de la frecuencia cardíaca, que lo conocemos como taquicardia o bradicardia, la sudoración, salivación excesiva, que se le conoce como cialorrea, cambios pupilares, sensación epigástrica ascendente, que es esa sensación de vacío en el abdomen que remonta hacia el tórax y hacia el cuello. Y también puede llegar a producir náuseas y vómito. Y la última son las manifestaciones psiquiátricas o discognitivas.
En estas hay sensación de lo ya vivido, es como un déjà vu, de lo ya visto, de lo ya oído, de lo nunca visto, de lo nunca oído, sensación onírica, que es como estar en un sueño, sensaciones de despersonalización o autoscopia, que son aquellas sensaciones de salirse de sí y poderse llegar a observar a sí mismo. También la furia o miedos súbitos, crisis de risas, crisis de llantos, sensaciones de éxtasis, orgasmos, crisis discognitivas, que son las que se les conocen como antes llamadas parciales complejas, ¿no? Caracterizadas por desconexión del medio debido a una descarga de inicio focal y que pueden o no asociarse a movimientos automáticos sin propósito, automatismos no propositivos, ya sea de tipo motor u oroalimentario, o sea, el chupeteo. Pasemos a las crisis generalizadas. Estas crisis habitualmente se presentan con pérdida de la conciencia, a excepción de las crisis que son mioclónicas y pueden ser tónicas, clónicas, tónico-clónicas, las mioclónicas, atónicas, que son la pérdida del tono postural, y ausencias y desconexión al medio debido a una descarga generalizada. Otras manifestaciones clínicas de la epilepsia pueden ser debidas a las secuelas de las crisis frecuentes o al trastorno que originó a la epilepsia. Esto puede darse como retraso en el desarrollo psicomotriz, alteración en la memoria o por el uso de mismos medicamentos. Para la parte del diagnóstico son aquellos estudios que se llevarán a cabo para poder determinar su origen o sus complicaciones. Tenemos los estudios de laboratorio. En el abordaje de la primera crisis que tiene un paciente se realizan los siguientes estudios de laboratorio: la biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, incluyendo el calcio y el magnesio, y el perfil hepático. Cuando el paciente ya toma fármacos antiepilépticos, en ocasiones se determina también niveles séricos del mismo. En caso de sospecha de neuroinfección, como una encefalitis o una meningitis, se realiza punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo. Dentro de los estudios de neuroimagen, son aquellos estudios encaminados a identificar una lesión estructural cerebral, incluyendo la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Tomografía de fotón único, que es un estudio que determina el flujo sanguíneo cerebral, ya sea durante la crisis ictal o en el periodo entre ellas, ¿no? Que sería interical. Y también una tomografía por emisión de positrones, que este es un estudio que determina el metabolismo cerebral, que habitualmente se realiza de manera interictual. En los estudios neurofisiológicos, estos sirven para el análisis de la actividad eléctrica cerebral, que incluyen al electroencefalograma, los videos también por parte de filmaciones de esas crisis, las magnetoencefalogramas, que no están disponibles como tal en el país, pero que se pueden llegar a medir mediante la implementación de electrodos colocados directamente en el cerebro del paciente. Otro examen viene siendo la electrocorticografía, que es realizado directamente sobre la corteza cerebral durante la cirugía de epilepsia. Es como una maldición que te sigue, que te atrapa. Si la epilepsia fuese un animal, yo sería el búho, porque las convulsiones me dan por la noche, tengo que estar despierta hasta que llegue alguien a casa. Mi tipo de epilepsia es como esa que te desmayas y todo tu cuerpo comienza a temblar a lo bestia y estás inconsciente, no puedes hacer nada. Si la epilepsia fuese un animal, yo obviamente sería un pez. Tengo epilepsia desde los 2 años y cuando tengo una crisis pues yo lo noto y me siento
o le digo a mis padres y me duele mucho la cabeza y entonces me desmayo, pero puedo hablar y todo. Hasta los 9 años comencé a tener depresión. No se puede controlar el cuerpo. Me da tanto dolor de cabeza y después me da un ataque. A mí de pequeña no lo aceptaba. Siempre pensaba en negativo, no quería salir. Les preguntaba a mis padres si era la única prima que lo tenía. Te ponen como en una pose, en sueño, como si estuvieses durmiendo, la típica pose que te pone esto y las piernas como entre separadas, así medio inclinadas. Te pone Y te tienen de un lateral. Y te tienen que poner un cojín o algo en la cabeza. Para que no te des golpes contra el suelo. Y no te pueden poner nada en la boca y quitar las cosas peligrosas del lado, y si llevas collar, bufanda, directamente quitártelo. No beber y fumar, pero sí eso, tomarte las pastillas, no sé, no hacer muchas locuras. La experiencia para mí es muy importante, que tengo que cuidarla mucho. Donde es una enfermedad que puede vivir con ella sin ningún problema. Por tener una enfermedad como la epilepsia no nos puede bajar el rango de lo que somos como personas. Todos piensan que cuando te da una crisis y estás convulsionando, te puede salir espuma por la boca, y no, eso no es verdad. O sea, es una mentira como una catedral. Te tragas la lengua, o en plan que te tragas todo, pero es mentira, no sé, yo creo. A mí en mi colegio me dijeron si soy epiléptico, los profes me miran y me observan si me pasa algo. En la ESO, cuando vieron mi primera crisis, me apartaron, me dejaron a un rinconcito. En la ESO también todo bien, pero cuando llegué a primero de módulos, ya ahí pues les conté, se apartaban, me veían como una rara. Desde que tengo epilepsia he conocido a gente que me han ayudado a ser mejor. Cuando fui creciendo, lo fui aceptando, y ahora pienso que es una cosa más de la vida y que se tiene que vivir con esto, y que si los amigos te aceptan con esto, bien, y si no, pues para la calle.